Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un caso que francamente me ha dejado con la piel de gallina. Carl Eugene Watts, un asesino en serie estadounidense que según algunos expertos, podría ser uno de los más prolíficos en la historia del país. Efectivamente, lo que hace que el caso de Watts sea tan perturbador, aparte de la cantidad de víctimas que se le atribuyen, se habla de más de 100, es la aparente falta de un motivo sexual claro en sus crímenes. Esto es algo inusual en este tipo de asesinos, ¿no? Totalmente. Y a eso hay que sumarle el controvertido acuerdo judicial que le permitió evitar un castigo mucho más severo. ¿Cómo es posible que un criminal de esta magnitud haya podido eludir la justicia de esa manera? Bueno, para empezar a comprender la complejidad de este caso, creo que es importante analizar la infancia de Watts. Nació en Texas en 1953. Sus padres se separaron cuando él era muy pequeño y fue criado por su madre. Ya desde niño. Watts era descrito como alguien extraño, alguien que no encajaba del todo. A los 12 años, comenzó a tener fantasías sobre torturar y matar mujeres. Casi nada. A los 13 años, contrajo meningitis, lo que le causó retrasos en su desarrollo. Al regresar a la escuela, se enfrentó a un intenso acoso escolar y tuvo dificultades académicas. Un cóctel complicado sin duda. Y como si no fuera suficiente, a los 16 años fue arrestado por agresión sexual y enviado a un hospital psiquiátrico. Allí se le diagnosticó un bajo coeficiente intelectual y pensamiento delirante. Sin embargo, un policía que lo interrogó más tarde lo describió como inteligente y con una memoria excelente. Exacto, ese es uno de los primeros enigmas que nos encontramos en el caso de Watts, la información contradictoria sobre su inteligencia. Por un lado, tenemos puntuaciones de C bajas y por otro, observaciones de su astucia. Era realmente menos inteligente de lo que aparentaba, o quizás era lo suficientemente astuto como para manipular los tests. Es una pregunta fascinante. Podríamos estar hablando de un hombre que aprendió a usar su inteligencia para enmascarar su verdadera naturaleza. Es una posibilidad. Y si nos fijamos en su modus operandi, vemos que encaja con esa teoría. Watts solía elegir a mujeres jóvenes y blancas como víctimas. Sus métodos eran brutales pero eficaces: estrangulación, apuñalamiento, ahogamiento, pero siempre evitando dejar rastros que pudieran relacionarlo con los crímenes. Y como comentábamos antes, sin un claro componente sexual, lo cual dificultaba aún más la tarea de conectar los crímenes. Parecía un fantasma, actuando con total impunidad. Precisamente, Watts operaba en diferentes jurisdicciones, incluso en diferentes estados. No había un patrón geográfico claro, no dejaba huellas dactilares, no había agresiones sexuales. Y para colmo, mantenía una apariencia de normalidad absoluta. Se integraba en la sociedad como si nada. Es escalofriante pensar en la sangre fría que debía tener este hombre para llevar una doble vida de esa manera. Totalmente. Y esa capacidad para pasar desapercibido le permitió seguir actuando durante años, hasta que llegó su arresto en 1982. Fue detenido por irrumpir en la casa de dos mujeres jóvenes en Houston, con la intención de asesinarlas. Por suerte, en esa ocasión, las víctimas lograron escapar y alertar a la policía. Y ese fue el principio del fin para Watts, ¿verdad? En cierto modo, sí. Porque ese arresto fue la punta del iceberg. Claro. La policía comenzó a atar cabos y a relacionarlo con numerosos asesinatos sin resolver. Pero aquí viene la parte más controvertida de todo este caso, el acuerdo con la fiscalía. A cambio de detalles y confesiones de sus crímenes, Watts recibió inmunidad por los cargos de asesinato en Texas. Es decir, que básicamente se libró de la pena de muerte. Exactamente. Solo enfrentaría un cargo de robo con intento de asesinato, con una pena máxima de 60 años. Un acuerdo que ha generado muchísima controversia, como te puedes imaginar. Claro. Pero ¿cuáles fueron las razones que llevaron a la fiscalía a tomar una decisión tan drástica? Según los fiscales del caso, el acuerdo era la única forma de obtener confesiones y detalles de varios asesinatos que Fens. De otra manera, habrían quedado sin resolver. Aseguraron que la prioridad era dar respuestas a las familias de las víctimas y evitar que Watts saliera a la calle. Entiendo la lógica, pero me sigue pareciendo un precio muy alto a pagar. No se corría el riesgo de que este acuerdo sentara un precedente peligroso. ¿Qué mensajes se están enviando a otros criminales? Esa es precisamente la crítica que muchos expertos en derecho penal hicieron en su momento. Argumentaron que el acuerdo era una forma de justicia negociada que beneficiaba al criminal y dejaba a las víctimas con una sensación de impunidad. Y además, las autoridades de Michigan se negaron a aceptar el trato, por lo que los casos en ese estado permanecieron abiertos, ¿verdad? Correcto. En Michigan, Watts era sospechoso de al menos 10 asesinatos, pero al no haber confesiones ni pruebas concluyentes, los casos no pudieron avanzar. Así que, a pesar del acuerdo, Watts no se libró de todas las consecuencias de sus actos. No del todo. Aunque es cierto que la justicia no pudo llegar hasta el final en todos los casos. De hecho, Watts confesó 12 asesinatos en Texas
Pero en privado afirmó haber asesinado a 40 mujeres e insinuó que el número total de víctimas podría superar las 80. 80. Es una cifra que te deja sin palabras. Pero ¿por qué negarse a ser etiquetado como un asesino en masa? Esa es una pregunta que nos lleva al terreno de la psicología criminal. Algunos expertos creen que Watts buscaba diferenciarse de otros asesinos en serie, quizás para alimentar su ego o para mantener una imagen distorsionada de sí mismo. Quizás nunca sepamos la respuesta a esa pregunta. Lo que sí sabemos es que Carl Eugene Watts murió en prisión en 2007 debido a un cáncer de próstata, dejando tras de sí un legado de dolor e incertidumbre para las familias de las víctimas. Y un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo un hombre aparentemente normal convertirse en un monstruo capaz de cometer semejantes atrocidades? ¿Qué demonios escondía detrás de esa mirada fría e inexpresiva? Son preguntas que nos acompañarán durante el resto de esta inmersión. Pero antes de adentrarnos en la mente del asesino, creo que es importante analizar en detalle los crímenes que se le atribuyen. ¿Te parece? Por supuesto, adentrarnos en los detalles de los crímenes puede arrojar algo de luz sobre la mente de Watts, aunque sea una luz tenue y perturbadora. Desde luego. Y hablando de detalles perturbadores, una de las cosas que más me llama la atención de este caso es el patrón de víctimas que Watts elegía. ¿Era realmente el factor racial el más determinante? ¿O había otros elementos en juego? Es una pregunta compleja. Si bien es cierto que la mayoría de sus víctimas confirmadas eran mujeres jóvenes y blancas, también se le atribuyen ataques a mujeres de otras razas. Y esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué buscaba Watts en sus víctimas? Vulnerabilidad, facilidad de acceso o simplemente la satisfacción de ejercer un poder absoluto sobre la vida y la muerte. En ese sentido, los expertos en perfiles criminales han apuntado a que la falta de un componente sexual explícito en sus crímenes podría indicar que la motivación principal de Watts era el control, el dominio total sobre sus víctimas. Exacto, la violencia en sí misma, el acto de arrebatar una vida, se convertía en la máxima expresión de poder para él. Y esto explicaría por qué sus ataques eran tan brutales y, a la vez, tan metódicos. No buscaba placer sexual, buscaba la aniquilación, la eliminación total de la otra persona. Es una teoría escalofriante, pero que encaja con lo que sabemos de su personalidad. Recordemos que ya desde la infancia, Watts mostraba una fascinación por la violencia, por el control sobre los demás. Y si a eso le sumamos el historial de acoso y agresión a mujeres, la imagen que se va formando es la de un depredador que fue perfeccionando sus métodos a lo largo de los años. Y un depredador que no tira, lamentablemente. Se benefició de una serie de circunstancias que le permitieron actuar con impunidad durante tanto tiempo. Hablo de la falta de coordinación entre las diferentes jurisdicciones policiales, de la estigmatización que aún existía en aquella época en torno a las víctimas de violencia de género. Es decir, que el sistema falló a las víctimas en múltiples niveles. Así es. Y esto nos lleva de nuevo a la cuestión del controvertido acuerdo judicial, aunque entiendo las razones que llevaron a la Fiscalía a tomar esa decisión. Creo que es importante reflexionar sobre las implicaciones éticas y legales de este tipo de acuerdos. ¿Hasta qué punto se puede sacrificar la justicia en nombre de la resolución de casos? ¿Es lícito negociar con un asesino en serie a cambio de información? Son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil. Lo que sí está claro es que el caso de Carl Eugene Watts marcó antes y un después en la forma en que se abordan los casos de asesinos en serie en Estados Unidos. Sin duda. A raíz del caso Watts, se implementaron nuevas medidas para mejorar la comunicación entre las diferentes agencias de seguridad. Se crearon bases de datos nacionales para registrar y compartir información sobre crímenes violentos. Se aprendieron muchas lecciones, aunque a un costo terrible. Y también se puso de manifiesto la importancia de la prevención y de la atención a las víctimas. Muchas de las mujeres que fueron asesinadas por Watts habían denunciado previamente episodios de acoso o violencia, pero sus denuncias no fueron tomadas en serio o no se investigaron adecuadamente. Es cierto. Y esto nos lleva a otro aspecto fundamental de este caso, el impacto en las familias de las víctimas. Muchas de ellas quedaron destrozadas, no solo por la pérdida irreparable de un ser querido, sino también por la falta de respuestas, por la sensación de que el sistema les había fallado. Algunas familias incluso criticaron abiertamente el acuerdo judicial, argumentando que se les había negado el derecho a un juicio justo, a ver al asesino de sus hijas o hermanas condenado por todos sus crímenes. Es comprensible. Para ellas, el acuerdo significaba que Watts se libraba de la pena que merecía, que su dolor no había sido reconocido por la justicia. Es una situación desgarradora. Y me pregunto, ¿qué se puede hacer para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro? ¿Qué medidas podemos tomar para proteger a las mujeres de la violencia machista? Bueno, en primer lugar, creo que es fundamental que sigamos hablando de este tema. Que no miremos hacia otro lado. La violencia de género es un problema real que afecta a miles de mujeres en todo el mundo. Y es responsabilidad de todos luchar contra ella. Por supuesto. Y eso implica educar en la igualdad desde la infancia, promover modelos de masculinidad no violentos,
Dotar a las fuerzas de seguridad de las herramientas necesarias para identificar y prevenir la violencia machista es un trabajo que requiere un esfuerzo conjunto por parte de toda la sociedad. Exactamente. Y también es importante que las víctimas de violencia de género sepan que no están solas, que hay recursos y apoyo disponibles para ellas. Que no tengan miedo a denunciar. A pedir ayuda. Sin duda, porque el silencio solo beneficia a los agresores. Y volviendo al caso de Watts, hay un episodio en particular que siempre me ha llamado la atención, su breve paso por la Universidad Line. Recordemos que fue expulsado después de solo 3 meses. Fue acusado de acoso y agresión a mujeres. De hecho, muchos de la universidad sospechaban que estaba involucrado en el brutal asesinato de una estudiante, aunque nunca encontraron pruebas suficientes para incriminarlo. Es decir, que la semilla de la violencia ya estaba presente en Watts mucho antes de que comenzara su ola de asesinatos en Houston. Y es precisamente esa escalada de violencia lo que me parece tan inquietante. Tienes razón. Si analizamos la trayectoria de Watts, vemos que su comportamiento fue evolucionando desde el acoso verbal y las agresiones menores hasta la violencia física extrema y que... Era un humble person, el asesinato en serio. Es como si cada acto violento alimentara al siguiente. Como si fuera perdiendo la capacidad de controlarse a medida que se entraba en una espiral de oscuridad. Y esa espiral de oscuridad, por desgracia, se cobró la vida de decenas de mujeres. Es imposible no sentir una profunda tristeza al pensar en todas esas vidas truncadas, en el dolor que Watts infligió a tantas familias. Sin duda. El caso de Carl Eugene Watts es una tragedia en muchos niveles. Y aunque la justicia pudo finalmente ponerlo entre rejas, la herida que dejó en la sociedad sigue abierta. Porque el daño que causan los asesinos en serie no se limita a las víctimas directas. El miedo, la inseguridad, la desconfianza son secuelas que pueden durar años, incluso décadas. Totalmente. Y es por eso que es tan importante que sigamos investigando este tipo de crímenes, que intentemos comprender mejor la mente de los asesinos en series, que busquemos patrones, señales de alarma. Con el objetivo de poder prevenir futuros casos, ¿no? Exactamente. Aunque nunca podremos eliminar por completo el riesgo de que surjan nuevos depredadores. Y así podemos trabajar para crear una sociedad más segura, más consciente de los peligros que nos rodean. Y esto implica, como decíamos antes, educar en la igualdad, promover la denuncia de la violencia de género, dotar a las fuerzas de seguridad de los recursos necesarios. Es una tarea compleja. Pero imprescindible. Absolutamente. Y también es importante que, como sociedad, seamos capaces de ofrecer apoyo a las familias de las víctimas. Que no las olvidemos, que las ayudemos a reconstruir sus vidas. Porque al final, el verdadero legado de un caso como el de Carl Eugene Watts no debería ser el miedo, sino la esperanza de que, aprendiendo de los errores del pasado, podamos construir un futuro más justo y seguro para todos. Coincido contigo. La memoria de las víctimas debe servirnos de inspiración para seguir luchando contra la violencia en todas sus formas. Y con esa reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en la turbia historia de Carl Eugene Watts. Espero que des. A pesar de la crudeza del tema, este análisis les haya resultado útil, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre la complejidad del mal. Y sobre la importancia de no bajar la guardia, de seguir trabajando para construir un mundo donde la violencia no tenga cabida. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de los rincones más oscuros de la mente humana.